Hermanos, que Dios les bendiga. Muy buenos días. Le damos gracias a Dios que nos permite estar nuevamente con nuestra lectura bíblica matutina. Agradecemos sus saludos, agradecemos sus oraciones y desde luego le agradecemos que también se una en la oración que hacemos al final de cada lectura bíblica, porque como usted sabe, hay peticiones, hay necesidades por las cuales nos piden que oremos. Y le agradecemos que usted se quede hasta el final para que juntos pidamos por estas necesidades. Gracias también por suscribirse a nuestro canal. Gracias también por compartir este enlace. Y también gracias por orar por todos los ministerios que forman parte de estas lecturas bíblicas matutinas. Como siempre le digo, donde quiera que se encuentre, le enviamos un fuerte abrazo, un saludo, y que el Señor le bendiga en sus actividades, en lo que está usted realizando. Si está juntamente en este momento con nosotros haciendo la lectura, le agradezco que esté pendiente y que se haya conectado. Si está mirando la repetición de este audio, también le agradezco que lo haga, y sobre todo deseamos con todo nuestro corazón que el Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas a través de su bendita palabra. El día de hoy solamente vamos a estudiar o a dar lectura a los 2 primeros versículos del capítulo 6 de esta primera carta a Timoteo. En estos 2 versículos habla de un tema que es muy poco común para nosotros en nuestros días, porque habla de esclavos y amos. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura. Finalmente, lo que vamos a entender que Pablo está tratando de dar en estos versículos, una norma de conducta. Y esa norma de conducta no cambia, porque hoy en día ya no hay esclavos ni amos, pero sí hay empleados, hay trabajadores, hay patrones que están bajo o en autoridad en ciertas personas que son sus empleados o sus trabajadores, y que muchos de ellos podrían ser incluso hermanos en Cristo. De manera entonces que aquí Pablo nos va a dar una norma de conducta, una forma en la que nosotros podemos aplicar en nuestros días, aun cuando ya no exista, gracias a Dios, el régimen de esclavitud física. Gracias a Dios que gozamos de libertad civil, pero sí es importante ver que la Biblia siempre tiene una aplicación práctica para nuestra vida. Veamos qué nos dicen estos 2 versículos del capítulo 6. Todos los que están bajo yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Así de claro es Pablo, dice, esto enseña y exhorta. Bien, la institución de la esclavitud era una de las maldiciones del mundo antiguo, lo sabemos. Se ha dicho que el Imperio Romano descansaba en las espaldas de los esclavos. Cuando la iglesia cristiana llenó el mundo del Evangelio del siglo I, fue inevitable que la esclavitud produjera muchos problemas. Entre los que aceptaron el Evangelio y fervientemente abrazaron la nueva fe, se encontraban aquellos que estaban atados involuntariamente a las cadenas de la esclavitud. Con el tiempo, muchos de sus amos también abrazaron la fe, es decir, tanto esclavos como amos también abrazaron la fe del Evangelio, con lo cual se presentó una situación en la que un amo y su esclavo, aun cuando estaban separados por niveles económicos y sociales, se encontraban como hermanos en Cristo en la vida diaria de la iglesia. Repito, he aquí lo que Pablo está tratando este asunto.
que con el tiempo, sobre todo en el primer siglo, muchos abrazaron la fe del Evangelio, gracias a Dios. Pero entre estos muchos había tanto amos como esclavos que abrazaron la fe en Cristo Jesús. Ahora, esto presenta un nuevo reto para la iglesia. Presenta una situación, ya que tanto un amo como su esclavo, aun cuando estaban separados por niveles económicos, niveles civiles, niveles sociales, se encontraban como hermanos en Cristo en el compañerismo de la iglesia. Es decir, en la iglesia eran hermanos en Cristo, como hoy en día. Como hoy en nuestros días podemos tener a un compañero de trabajo, pero en la iglesia somos hermanos. Podemos tener a un patrón, pero en la iglesia somos hermanos. Podemos tener a un empleado, pero en la iglesia somos hermanos. Y esta es la situación que se presenta. Por eso vamos a ver que no solamente en esta carta, sino que en varias epístolas Pablo trata este problema y sugiere los modelos de conducta que debían observar tanto amos como esclavos. De hecho, el primer versículo de este capítulo resume apropiadamente la norma de conducta que se detalla entre otras partes. Dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud, fíjese bien, los que están bajo el yugo de esclavitud, no se refiere a lo espiritual, se refiere a lo civil, a lo social, al momento que está viviendo Roma en ese tiempo. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Aquí entendemos entonces que era imposible que la iglesia cristiana estuviese atacando la institución de la esclavitud abiertamente de manera efectiva. Pero de manera indirecta la iglesia dictó la forma de cómo debemos andar con dignidad como hijos de Dios. Así que Pablo está aconsejando a los amos y está aconsejando a los esclavos de que ambos vivan con digno honor, vivan como hijos de Dios. Luego él aquí agrega, dice en el versículo 2, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Este versículo trata específicamente la situación bajo la cual los amos y esclavos eran miembros de la misma iglesia cristiana. Repito, si hoy pudiésemos poner un ejemplo actual, diríamos cómo debe de conducirse dentro de la iglesia un empleado que en la misma iglesia asiste su patrón o su jefe, como se dice comúnmente. De manera entonces que lo que Pablo está diciendo, repito, es una norma de conducta. ¿Cómo debemos vivir los cristianos en nuestra vida testimonial? Y aquí Pablo en el versículo 2 lo aclara de una manera muy especial. Dice que los que tienen amos creyentes, justamente, que no los tengan en menos. Es decir, no porque son sus hermanos, los tengan en menos, sino al contrario. Bríndenle su servicio todavía mejor, porque ellos también son hermanos en Cristo y son también parte y miembros de la iglesia del Señor. Aquí también debemos entender que probablemente había esclavos que se habían convertido al Evangelio, que tenían la tentación un poco de abusar de sus amos cristianos, sencillamente porque ellos dos eran hermanos en Cristo y sobre la base de la igualdad que Dios nos da como iglesia. Y de seguro ambos tuvieron la tentación. Probablemente también el amo, que asistía a la misma iglesia, probablemente tenía la tentación de abusar un poco más
por ser su hermano. Pero tanto uno como el otro tenían que comportarse a un nivel mayor, sobre todo porque ambos pertenecían al cuerpo de Cristo. Queridos hermanos, esto pues el apóstol Pablo lo está desarrollando de una manera para que la iglesia pueda convivir, pueda vivir, pueda desarrollarse de manera saludable y que no se mezclen una cosa con la otra. Repito, en ningún momento el apóstol Pablo estaba apoyando o favoreciendo la esclavitud. Por el contrario, sabemos y lo dijimos en un principio que la esclavitud era parte de la estructura social y económica de aquel imperio romano y que muchas personas vivían bajo este régimen. Incluso se dice que había esclavos que eran cultos y que eran bien instruidos y que muchos de estos esclavos, así como muchos de estos hombres que se les consideraba amos, se habían convertido a la fe, como es el caso, usted se va a dar cuenta cuando leamos la carta que escribe Pablo a Filemón. Ahí tenemos un caso muy claro y con esto quisiera cerrar este punto para orar. Cuando usted y tengamos la oportunidad de leer la carta de Pablo a Filemón, nos vamos a dar cuenta justamente cuando Pablo escribe esta carta, él está refiriéndose a un esclavo fugitivo que se había convertido al cristianismo. Y Pablo le pide a Filemón que lo recibiera, que recibiera a Onésimo como a un hermano en Cristo. Usted recordará y vamos a recordar cuando Pablo intercede por Onésimo. Dice Pablo, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Este hombre había sido esclavo y ahora vemos que gracias a Dios Pablo está abogando por él. Queridos hermanos, damos gracias a Dios porque la Biblia nos da normas de vida, normas de fe, normas de conducta. La Biblia nos da ética cristiana, cómo debemos vivir los unos y los otros. Hoy diríamos que los que somos empleados en una empresa, en una organización, en una corporación, tenemos el deber de dar buen testimonio a nuestros patrones, si son cristianos o no lo son. Pero también, si es un patrón, si es un jefe o un manager, tiene el deber también de dar buen testimonio con sus empleados. Unos u otros, sabemos que delante de Dios somos iguales y que tenemos deberes y obligaciones y que hay normas de conducta, hay ética cristiana y la Biblia nos enseña cómo debemos vivir para dar testimonio y para glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que yo le invito para que usted ore por sus compañeros de trabajo, ore por su patrón, por su jefe, por su manager, ore por sus empleados, por sus colaboradores, por los que están bajo su cargo. Y si asisten a la misma iglesia, gracias a Dios, porque somos uno en Cristo. Y en Cristo ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, todos somos uno solo en Cristo Jesús. Y Cristo es la cabeza. Qué maravilloso es esto, que el Señor ha hecho un solo pueblo. Pero no debemos olvidar también nuestras obligaciones que tenemos como personas civilmente, como personas que también tenemos una función que cumplir socialmente, ya sea empleado, ya sea patrón, ya sea lo que Dios nos haya concedido, hagámoslo de buena manera, de buena gana y como para el Señor, para que su nombre sea altamente glorificado.
¿Qué le parece si oramos? Qué hermosa es la palabra que trata todos los asuntos de la vida y nos da siempre una luz para andar en buen camino. Oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias te damos por esta lectura bíblica matutina. Ponemos nuestra vida en tus manos. Oramos, Señor, por todos los que son obreros, los que son empleados, los que son colaboradores, los que son patrones, son jefes, los que están en esa posición. Oramos, Señor, por todos los que también se han convertido a ti y por todos los que convivimos en nuestra iglesia. Gracias, Señor, porque tú nos das esa bendición, tú no haces distinción de personas. Gracias por esta bendición que nos concedes también de orar por las necesidades que en este momento nos están haciendo llegar. Tómala, Señor, sana al enfermo, restaura al caído, levanta al que no tiene fuerzas, da libertad al cautivo y glorifícate, Padre. Glorifícate, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por esta mañana. Todo es para honra y gloria de tu nombre y te lo hemos pedido en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano y hermana. Adelante, siga escudriñando las Sagradas Escrituras. Que Dios le bendiga y recuerde el día de mañana. Aquí le esperamos a la misma hora en nuestra siguiente lectura bíblica matutina. La paz de Dios.